dentro de la política de todo el mundo, acusar de terrorista, narcotraficante o fraudulento a cualquier pendejo se puso muy de moda. Tener una vida tranquila y próspera y aún así quejarse de que uno vive en una dictadura es comidilla diaria de gente que se preocupa mucho y se ocupa poco. Pero cuando tenemos que hablar de un mandatario autoritario, terrorista, fraudulento, frenético, ególatra y despilfarrador, nadie es más que este del que te contaré hoy. Te presento a Sapar Murat Atayevich Niyazov. Fue un ingeniero industrial, político y dictador turcomano que gobernó su país, si así se puede llamar a lo que hizo, entre 1985 y 2006. Este nació en la República Soviética Socialista de Turkmenistán, cuando el país era parte integrante de la Unión Soviética. Este hombre quedó huérfano a temprana edad cuando asesinaron a su padre durante la Segunda Guerra Mundial. El resto de su familia falleció en un terremoto en 1948. Fue parte del Partido Comunista de Turkmenistán y fue escalando hasta convertirse en el presidente de Turkmenistán. Lo que hizo a partir de aquí, y también ciertos aspectos de cómo se volvió presidente, son muy interesantes y vas a querer saberlos. Te pido por favor que te pongas en los zapatos de los ciudadanos a los cuales gobernaba. Y si quieres, me dejes en los comentarios cómo te sentirías tú con cada decisión que tomó este señor. Para convertirse en presidente legítimamente, Sapar Murat llamó a elecciones. Pese a las características multipartidarias de estas elecciones, su partido fue el único que pudo presentarse, entre comillas. Fue así que legitimó su gobierno con unas elecciones fraudulentas, con el arresto del resto de los competidores políticos y con una papeleta electoral que solo tenía una opción: a él. Después de las elecciones, y convencido de que era lo que quería su país, él se autodeclaró Turkmenbasi, que quiere decir líder de todos los turcomanos. No mucho después, también se declaró padre de todos los turcomanos. Poco después, se declaró presidente vitalicio y eliminó del país toda forma democrática de elecciones de autoridades. Con esto, creó un régimen dictatorial marcado por un culto a la personalidad de vicios surrealistas y con aspectos propios de la Edad Media. Durante todo su gobierno, se autoproclamó como él quiso. Es más, acumuló todos los títulos y honores que se le ocurrieran. Era padre de todos los ciudadanos, padre de todos los turcos. Abolió la pena de muerte en su país y concedió derechos civiles nominales a la población, que al momento de ser practicados se las pasaba por los huevos, o simplemente no eran ni ratificados ni respetados. Ordenó que su figura empiece a aparecer en todas partes. Erigió estatuas de oro sólido a lo largo de todo el país, una en especial, la cual va girando, cosa de que siempre el sol le dé a la cara. Ya te mencioné de que Turkmenistán es y siempre fue una nación pobre. Pese a eso, Ashgabat, que era la capital desde donde este tipo gobernaba, tiene edificaciones muy modernas y costosas. Es más, las paradas de autobuses tienen aire acondicionado y hasta cuadros, mientras el resto del país vive en la miseria y la carencia. Impuso tasas para extranjeros. Solamente 5,000 personas pueden visitar Turkmenistán al año. Y si en algún caso quieres desposar a una mujer que sea de nacionalidad turkmenistana, tienes que pagar un impuesto. Se clausuraron teatros, las óperas, el ballet, los conciertos y el circo, porque el presidente consideró de que estas actividades artísticas son ajenas al espíritu nacional turcomano. Cambió los nombres de los meses del año, donde enero se llamaba Turkmenbasi, al igual que él se había proclamado tiempo atrás. Y abril lo nombró igual que a su madre, Gurban Soltandese. Igual mandó a erigir una estatua con la forma de su madre, por cierto. También cambió el nombre de los días de la semana, con nombres de sus familiares. Mandó a colocar su rostro en estampillas de correo, los cuales debían adquirirse obligatoriamente para mandar una carta.
Ordenó poner su rostro en todos los billetes del país, indistintamente del corte o el valor del billete. Estos tenían su rostro impreso en ellos. Incluso mandó a colocar su rostro en botellas de licor y bebidas alcohólicas. Prohibió estrictamente que los presentadores de televisión utilicen maquillaje, porque nadie podía verse más presentable que el presidente, y al periodista que osara criticarlo, le mandaba cortar la lengua. En el año de 2001 publicó su libro, Runama, o en español El libro del alma, que supuestamente era un tratado sobre moral y civismo, además que mezclaba la poesía con conceptos políticos. Es decir, que era más lógico mezclar el culo con las pestañas antes que dar sentido a la idea de esta obra literaria. Hizo que este libro se volviera parte de la vida de todos los ciudadanos de Turkmenistán. Lo volvió lectura obligatoria en las escuelas y universidades. Incluso dentro de las carreras científicas este libro era esencial. Si uno quería recibirse como médico, tenía que hacer su juramento hipocrático sobre el Runama, además de jurar fidelidad al presidente y a su libro antes de poder ejercer su profesión. Todos los trabajadores en Turkmenistán eran probados con exámenes sobre el contenido del libro todos los años. Llegó a declarar que su libro era igual de importante que el Corán, la Biblia o el Torá, y que cada ciudadano tendría que haber leído el libro por lo menos una vez antes de entrar al cielo. Obviamente, habían religiosos que calificaban estas palabras como blasfemas, y en respuesta a esto, el Estado mandó a demoler sus iglesias y mezquitas por haber conspirado contra el Runama. El gobierno, poco después de la publicación, mandó a sacar materias de los colegios como la física, el álgebra y la educación física. En su lugar, se alentó a todos los estudiantes a memorizar el Runama y cantar sus consignas alabando al presidente. Hay una enorme estatua del libro en Asgabad, la capital de este país, donde cada noche a las 8 la tapa se abre y una grabación de un pasaje del libro se puede escuchar junto a un video. No te equivoques en pensar que es solo una estatua. En realidad es una versión tamaño gigante del libro, con verdaderas hojas de papel y con cada página escrita en el mismo. Es un libro a escala mayúscula, pues. En 2005, nuestro amado líder gastó millones de dólares en colocar su libro en una cápsula espacial, hacerla despegar desde un cohete y mandarlo al espacio exterior. ¿Solamente para qué? Para que su libro conquistara el espacio. Y probablemente el libro esté en órbita durante 150 años con las enseñanzas de Sapar Murat. Es más, Sapar Murat dijo que Alá le había dicho que se tenía que memorizar el libro antes de poder morir. En la televisión se daban horas y horas de personas leyendo el libro para toda la población. Y por toda esta maldita campaña de ese condenado libro, incluso hoy, 15 años después de su muerte, Runama sigue siendo muy popular entre la población. Y para la cerecita sobre el pastel, hace poco tiempo, un informante anónimo del periódico The New York Times afirmó que posiblemente el presidente de Turkmenistán jamás habría escrito el libro, ya que era analfabeto. Tal acusación jamás llegó a comprobarse. Este puto libro llegó a traducirse en 41 idiomas. Si lo quieres leer, te lo dejo en el enlace aquí abajo. Aunque por salud mental te recomiendo no hacerlo. Vas a terminar torcido de la cabeza. Si te gustó el video, déjame tus opiniones y comentarios abajo, que me sentiré putamente feliz de leerte. Chao.